Últimas noticias hoy, 07 de noviembre 2018, /vertical, Vargas, Petro y Uribe. La cruzada contra el IVA en la canasta familiar. Los tres líderes políticos, que muchas veces han sido como el agua y el aceite, coinciden en rechazar que la ley de financiamiento impacte a los más pobres por la vía de los alimentos. Hundirán la reforma, cerrar interrogación. La ley de financiamiento generó un enorme revuelo en la opinión pública, pero en el Congreso levantó un verdadero avispero. A solo una semana de que el gobierno radicara la iniciativa, las principales fuerzas políticas ya le atestaron golpes contundentes al corazón de esta reforma: el IVA a la canasta familiar. El primer impacto lo vivió el gobierno en su propia cancha. El viernes, Álvaro Uribe presentó un comunicado del Centro Democrático en el que rechazan la medida. La propuesta de gravar con IVA artículos básicos de la canasta familiar ha creado una justificada preocupación ciudadana, que si bien podría compensarse con la devolución a los compatriotas más pobres, persistiría la afectación a compatriotas de ingresos medios, aseguró el Centro Democrático. Horas después de ese pronunciamiento, el segundo golpe llegó desde una orilla contraria. Gustavo Petro hizo un llamado a la bancada liberal, de la U, y de Cambio Radical, además de nuestra bancada alternativa, hundir de una vez el IVA a la canasta básica familiar. El líder de la Colombia Humana era un crítico natural de la iniciativa. Desde la campaña, había señalado que quienes deben pagar más impuestos son los más adinerados y no las clases trabajadores. Sin embargo, en su salida, le metió un elemento adicional: la plaza pública. Petro invitó a las centrales obreras, que ya se han manifestado contra la ley de financiamiento, a poner fecha a la movilización nacional contra el IVA. El domingo, la ya golpeada ley recibió otro impacto contundente: Germán Vargas Lleras. En su columna, el ex vicepresidente la calificó como un proyecto inequitativo, facilista, y que en su afán recaudador impedirá, una vez más, que la política fiscal se ponga al servicio de la competitividad del país y de la generación de empleo productivo. Los empleados que soportaron alzas cuantiosísimas en las anteriores reformas tributarias serán una vez más los mayores afectados. Primero, porque es fácil hacerlo, y, segundo, porque parece muy impopular defenderlos. Para Vargas, entre los muchos aspectos de la reforma que, a su manera de ver, son negativos, está el IVA a la canasta familiar, la compleja devolución a los estratos más pobres, la reducción de beneficios en impuesto de renta a las personas naturales, la resurrección del impuesto al patrimonio a las personas naturales y la eliminación de beneficios al ahorro voluntario en los fondos de pensiones. Estos aspectos muestran que la gran afectada con la reforma será la clase media, que después de haber soportado las dos últimas reformas ahora tendrá que asumir una mayor carga tributaria. No recuerdo que el entonces candidato Duque hubiera dicho una sola palabra sobre sus verdaderas intenciones en estas materias, señaló Vargas Lleras. La suma de estas tres fuerzas deja en evidencia que es casi imposible que la ley de financiamiento salga del Congreso tal como llegó.
El problema para el gobierno es que el IVA a la canasta familiar le apuesta a la mayoría del recaudo que pensaba ser este tributo. Se calcula que podrían ser 14 de los 19 billones que se están buscando. Políticamente las cuentas no dan por ninguna parte. Por ahora, se da por descontado que todas las fuerzas opositoras no le jalarán. Allí estaría el Partido Verde, la Lista de los Decentes, el Polo Democrático y la FARC. Pero las fuerzas más tradicionales tampoco se han subido al bus. El Partido Liberal y Cambio Radical, que se declararon independientes, ya han dejado saber que no la apoyan. Y lo mismo ha pasado con la U, que aunque es partido de gobierno, tampoco está defendiendo la reforma. Si a eso se suma que el Centro Democrático tampoco apoya el punto del IVA, la ley queda en una situación muy difícil. La posición de Uribe fue en un inicio interpretada como un golpe mortal, pero el expresidente la ha ido matizando. En el puente festivo publicó un trino en el cual asegura que el presidente Duque avanza en un gran gobierno y honorable. Recibió un país quebrado, sumido en coca, violencia y corrupción. Estamos seguros que se logrará un acuerdo mayoritario que elimine la dificultad del IVA a la canasta básica y permita más inversión y más y mejor empleo. Por eso, se espera que pronto exista una propuesta alternativa. Con Vargas Lleras la situación es más difícil. El ex vicepresidente había radicado su propia reforma tributaria en un hecho sin antecedentes, 2 días después de la posesión del presidente Duque. Ese proyecto, entre otras cosas, incluía una reducción de la tarifa del impuesto de renta para las empresas, la disminución de la tarifa para actividades agropecuarias y servicios de hotelería y de turismo, la eliminación de los descuentos sobre la renta, pero a diferencia del proyecto del gobierno, no traía cambios ni sobre el impuesto del IVA ni sobre el de renta para personas naturales. Vargas, a pesar de su derrota en las presidenciales, se ha convertido en una fuerza decisiva en el Congreso en el que con Cambio Radical, ha logrado tener mayorías decisivas. Ese rol lo había reconocido Uribe, quien en el mes de octubre lo había invitado a una cumbre, en donde se acordó unir fuerzas para 2 temas clave: la reforma a la justicia y la ley de financiamiento. El problema para el gobierno de Duque es que Cambio Radical tiene posiciones fundamentales en las comisiones terceras que es donde la ley de financiamiento tiene que pasar su primera prueba. Por ahora, el proyecto ni siquiera tiene ponencia. Petro, por su parte, no es la fuerza decisiva en el Congreso, en donde el gobierno ya daba los votos de su bancada por descontados, pero sí en las calles. El líder de la Colombia Humana está convocando para el próximo 8 de noviembre a una jornada de protesta e invitó: si la sociedad colombiana no se moviliza en contra del IVA de la canasta básica familiar, terminaremos viviendo en el país más desigual de la tierra, dijo. Muy pocas veces los principales protagonistas de la política habían coincidido de esta manera en un tema fundamental para los colombianos. No es buena señal para el gobierno tener a los mayores protagonistas de la política colombiana unidos en contra de su proyecto más importante en el Congreso.
Gobierno buscará alternativas para no gravar la canasta familiar. Álvaro Uribe. El senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, luego de una reunión con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, informó que el gobierno buscará alternativas para evitar gravar la mayoría de productos de la canasta familiar con el impuesto de valor agregado, IVA. Le hemos pedido a la presidente Duque, a su gobierno, al ministro Carrasquilla, buscar opciones que eviten el IVA a los bienes básicos de la canasta familiar. El ministro va a buscar unas opciones con los ponentes de los diferentes partidos, porque el país necesita corregir esta reforma, dijo el senador. De acuerdo con Uribe, el Centro Democrático en su totalidad respalda al gobierno del presidente Duque en sus objetivos de buscar austeridad, transparencia y crecimiento económico vigoroso, así como la formalización de la economía. El presidente Duque encontró un país quebrado. El endeudamiento lo pasaron del 42 al 56 del PIB. Dejaron la salud con 11 billones de pesos de déficit por no hablar de otros temas como las vigencias presupuestales futuras, agregó el senador. El expresidente señaló que Duque está buscando financiar 14 billones de pesos para la inversión social del año 2019, donde se incluye mayor presupuesto para educación, atención al adulto mayor y alimentación escolar. Uribe recordó que el mandatario planea ahorrar 6 billones de pesos con el plan de austeridad anunciado por el gobierno nacional. El Partido Centro Democrático, a través de una carta pública, ya había manifestado su desacuerdo con la propuesta de gravar el 80% de la canasta familiar, incluida en el proyecto de reforma tributaria o ley de financiamiento, que radicó el gobierno la semana pasada.